que es muy interesante, y si bien yo hago hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca, vamos a hablar del origen de lo que después puede ser la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es el tromboembolismo del pulmón. Bueno, para que ustedes... ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, para que ustedes sepan, tenemos lo que se llama enfermedad tromboembólica venosa. Que eso corresponde a un montón de entidades, a la trombosis venosa profunda, que todos conocen, al tromboembolismo de pulmón, pero también al síndrome posembolia de pulmón, que es la evolución posterior de los pacientes que tuvieron un tromboembolismo de pulmón y pueden desarrollar, por ejemplo, enfermedad tromboembólica crónica o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que son dos entidades muy graves y que hay que poder seguir al paciente y tratarlo. Para que entiendan un poco de la epidemiología de los pacientes, la incidencia aproximadamente, principalmente en Estados Unidos y en Europa, son 1 en 1000 habitantes por año. Y cada vez vemos más casos de tromboembolismo de pulmón. Lo deben ver ustedes en la práctica clínica, lo ven los cardiólogos, es decir, es una patología muy combinada en las distintas o compartida en los distintos centros. Y como dijo Alfredo, en insuficiencia cardíaca, bueno, en esta patología también se debe trabajar en equipo, como todas las patologías complejas, con lo cual es importante la detección de la enfermedad. Fíjense que casi el 80% del tromboembolismo, o sea, de la patología tromboembólica venosa, tiene las dos entidades juntas, TBP y TEP juntas. Y que la mitad de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda desarrollan tromboembolismo de pulmón. Esto es un dato importante porque incluso puede ser un porcentaje más alto y como vamos a ir a ver ahora, tenemos que diferenciar los diferentes grados del tromboembolismo de pulmón y el tromboembolismo de pulmón puede ser una entidad muy grave incluso, así como lo es en la insuficiencia cardíaca shock cardiogénico. En este caso lo que afecta más es el ventrículo derecho, entonces si no lo tratamos precozmente también los pacientes pueden tener una alta mortalidad. Entonces es algo que tenemos que empezar a pensar más y detectar. Y fíjense que además hay una recurrencia del evento de casi un 30 a un 40%, en que la mortalidad, si como decíamos el paciente está con shock, con falla del ventrículo derecho, puede llegar hasta un 60%, lo cual son datos que nos tienen que alertar la posibilidad de empezar a detectar esta patología. Fíjense que no es lo mismo tener tromboembolismo de pulmón con compromiso del ventrículo derecho que no tener falla del ventrículo derecho. Como todos ustedes saben, el ventrículo derecho tolera mucho menos presiones que el ventrículo izquierdo, se maneja de manera totalmente distinta. Y la realidad es que cuando falla el ventrículo derecho todos nos empezamos a asustar, porque no es lo mismo el manejo de la falla del ventrículo derecho que de la falla del ventrículo izquierdo. Lo que empieza a suceder es que primero se empieza a adaptar por ese aumento de presiones, empieza a haber hipertrofia del ventrículo derecho, pero luego, como ven acá, se dilata y realmente falla, y como ven aquí las curvas, la pueden ver claramente, que esto pasa también en la evolución de la hipertensión pulmonar. Pero vean aquí cómo aumentan bruscamente las presiones, la presión media de la arteria pulmonar, que es lo que está en verde, no sé si se ve ahí, lo que está en verde, cómo aumentan las resistencias vasculares pulmonares, que es lo que sería la poscarga del ventrículo derecho, y cómo baja el gasto cardíaco, que es la curva roja, ¿sí? Y cómo el paciente se encuentra en un estado muy avanzado. Entonces, esto también puede pasar de manera aguda en el tromboembolismo de pulmón. ¿Sí? Y fíjense cómo, lo ven aquí en este gráfico, cómo el ventrículo derecho empieza a tener menos capacidad de tolerar ese volumen, tiene menos tiempo diastólico, menos fracción de eyección y mayor deterioro y menos gasto cardíaco. A su vez hay isquemia del ventrículo derecho y hay mayor dilatación, mayor insuficiencia tricúspide y el paciente puede evolucionar a muerte. Por eso este es el impacto y la importancia de detectar esta patología. Tenemos diferentes predictores clínicos de la posibilidad de enfermedad tromboembólica venosa, principalmente a lo que nos vamos a dirigir, que es el TEP. Todo esto ustedes lo conocen y más que nosotros. El score de Wells, que es un score muy conocido y de hace mucho tiempo, y el score de Geneva, que está también
revisado, actualizado y validado, que como ustedes, la idea no es mostrarle todos estos datos, si no se van a aburrir, pero fíjense que son datos que son importantes y que tienen que ver con la predisposición a tener un tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Datos básicos que todos ustedes saben, que, por ejemplo, la edad avanzada, un evento tromboembólico previo, una cirugía reciente, principalmente si es ortopédica o una fractura, cáncer activo, pacientes que ya tiene la posibilidad de tener una TDP en ese momento agudo, ¿no? O sea, después cambios clínicos, ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión. Bueno, los scores comparten ciertas variables, no es que uno es mejor que el otro, la realidad es que no hay comparaciones. Si se vio por ahí en los últimos años que el score de Geneva tiene como más validación en distintas poblaciones, incluso en estos últimos 2-3 años que ustedes saben que sufrimos la pandemia de COVID, hemos revisado este tema en COVID y hemos visto que este score es el que más ha sido validado en estos pacientes, porque como ustedes saben, son pacientes que han tenido una predisposición alta a eventos tromboembólicos. Y de acuerdo a eso definimos la probabilidad, si es baja, intermedia o alta. Fíjense que obviamente si es alta el porcentaje llega casi a un 60% y esto lo definimos según el puntaje. Entonces los dejo para que ustedes lo tengan, para la práctica clínica y para saber también si la probabilidad existe o no de hipertensión pulmonar y principalmente de trombosis venosa profunda. Bueno, estas son otras escalas que en realidad se hicieron más o se valoran más para los últimos años en contexto de la pandemia, pero también son interesantes y algunas comparten datos parecidos. No nos olvidemos que el paciente que tiene una inmovilización prolongada también puede llegar a tener, es una causa muy frecuente, que ustedes han visto un paciente que viene con un viaje prolongado de 12 horas, ¿sí? Y disnea. ¿Y qué es lo primero que tenemos que pensar en un tromboembolismo de pulmón, ¿no? Obviamente que tenemos que ver todos los datos del paciente, pero digo, empecemos a pensar más en estas patologías. Pacientes de más edad, pacientes con ACV, pacientes con comorbilidades como obesidad. Bueno, sin dudas que si el paciente tiene una trombofilia o si tiene un lupus con un síndrome antifosfolipídico, la probabilidad de tener una enfermedad tromboembólica venosa va a ser mucho más alta, de hecho el puntaje es mayor y sin duda que tenemos que tener una clara evaluación y un seguimiento muy estricto de esos pacientes. Bien, bueno, esta tríada que seguramente habrán escuchado, es poco frecuente que se vea que el paciente tenga disnea, dolor torácico y hemoptisis, que todos lo hemos leído en los grandes libros antiguos cuando hemos estudiado medicina. La verdad es que la práctica clínica no es lo que más se ve. Tenemos estudios iniciales. Yo hoy la idea no es hablarle de muchos estudios para no complicarlos, no sé por qué se está yendo para atrás, pero uno de los primeros estudios, hicieron varios estudios, es el estudio PIOPED, en tromboembolismo de pulmón, y fíjense que en este estudio, a lo que vemos en la realidad actual, que coincide, encontramos el mayor porcentaje de disnea, casi un 70% de los pacientes presentan disnea. Ahora, ¿esto es un síntoma fidedigno de tromboembolismo de pulmón? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que el tromboembolismo de pulmón nos cuesta muchas veces diagnosticarlo porque los síntomas son inespecíficos, porque pueden ser relacionados a lo que acaba de hablar Alfredo, incluso a lo que habló el doctor previamente. Es decir, yo puedo tener disnea en contextos respiratorios y cardiológicos y no simplemente ser un tromboembolismo de pulmón. Puede haber dolor pleurítico, hemoptisis. La hemoptisis no es lo más frecuente realmente y además puede ser causada por otra situación. ANCOR, signos de falla derecha, pero también pueden ser ocasionados por otra situación, ¿sí? Incluso puede haber insuficiencia cardíaca biventricular, ¿no? Entonces hay que descartar bien, pero también identificar los distintos signos y síntomas que pueden existir. Y también cuadros graves, como pacientes que tienen, bueno, sin duda muerte súbita o insuficiencia cardíaca. A veces el diagnóstico es post-mortem, ¿sí? Y lo que queremos evitar justamente es eso, es que se diagnostique precozmente y se trate rápidamente. Fíjense los signos que encontramos: el paciente está taquipnéico en mayor frecuencia, también puede tener alveoles crepitantes que a veces nos hacen confundir con una insuficiencia cardíaca, tiene taquicardia,
pero no siempre, la presencia de R3 derecho por falla derecha. Y bueno, y signos derechos, como decimos, principalmente irritación yugular, ascitis, edemas, que son más infrecuentes en la presencia de un TEP. Cuando se presenta un síncope en un paciente con TEP, tenemos que hablar de mayor gravedad, tiene que alertar la posibilidad de que esto sea más grave, que es lo que vemos en esta columna. Fíjense que probablemente el paciente ya tenga signos de falla derecha, que tenga, bueno, por eso dice ahí edema, R3, que esté muy taquicárdico y taquipneico con falla respiratoria. Bueno, todo esto son datos importantes. La sospecha clínica es lo primero que tenemos que tener, pero como le decíamos, es muy inespecífica. Entonces tenemos que tener otras pautas y otros métodos para poder empezar a detectar estos pacientes. Primero, el interrogatorio dirigido del paciente, siempre y cuando el paciente no esté chocado, que tengamos tiempo de poder interrogarlo acorde. Nunca se olviden de interrogar bien a los pacientes, porque por ahí que nos cuentan que tuvo un viaje prolongado o una cirugía reciente o está cursando un cáncer o está con anticonceptivos, digamos, todos esos datos que todos ustedes saben que son factores predictores de tromboembolismo de pulmón, tienen que ser claramente investigados, o si tienen USAF, por ejemplo, ¿sí? Entonces, le vamos a hacer una placa de tórax. Mi pregunta hacia ustedes es, ¿la placa de tórax nos sirve para el diagnóstico o solo la placa de tórax y la clínica? ¿Sí o no? No, bueno, venimos bien con las respuestas. Bárbaro. No sirve, ¿sí? Ayuda, por supuesto que nos ayuda, nos puede determinar la presencia, no tengo acá la placa, pero vemos una tomografía, vemos la presencia de segundo arco, si hay dilatación de la arteria pulmonar, ¿sí? En algunos casos, o de la aurícula derecha, pero simplemente sabemos que no va a ser un estudio que pueda hacer un diagnóstico diferencial y que hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen placa normal, ¿sí? El electrocardiograma, el S1 UTST3, ¿está en todos los electros de los pacientes con TEP? No. ¿Sí? Está en menos de un 20% o menos aún. Entonces, a veces tampoco está el S1 QTST3, está el Q3T3 o una mitad de eso, o el paciente simplemente está taquicárdico, ¿sí? O puede tener una arritmia, puede estar con una SDA de alta respuesta. Y si yo no identifico, digamos, puedo pensar solamente que la descompensación que tiene es por una fibrilación de alta respuesta. ¿Nos sirve para descartar otras causas? Obvio, ¿sí? Fundamental. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, si tiene sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Hipertrofia del ventrículo derecho, agrandamiento de aurícula derecha, ¿sí? O sea, un montón de cosas nos puede ayudar, pero no nos hace el diagnóstico. Y acuérdense que también puede ser normal, salvo que sea una etapa muy avanzada o un cuadro muy grave en la que la falla derecha ya afecta o impone un cambio importante en el electrocardiograma. El laboratorio, ya vamos a ver algunos marcadores. Obviamente que al paciente le vamos a hacer un laboratorio general, vamos a ver el coagulograma basal, porque le vamos a dar medicación, lo vamos a anticoagular. Tenemos que ver la posibilidad de hacer dímero D, ¿sí? Y hacer un ProBNP que por ahí nos ayuda como pronóstico, no como diagnóstico. Y el ecocardiograma Doppler es un estudio que nos ayuda a determinar la función del ventrículo derecho y de discernir de alguna manera la posibilidad de otra etiología. Ahora, la confirmación diagnóstica, decimos realmente el paciente tiene tromboembolismo de pulmón, la hacemos con una angiotomografía, con protocolo para TEP, la que realmente vemos ese defecto de relleno en la circulación, digamos, pulmonar, que, ojo, que no siempre, en realidad tiene una alta sensibilidad, pero que a veces en las lesiones magistrales, segmentarias o principalmente subsegmentarias, pueden no visualizarse. Entonces tenemos también el centellograma de ventilación-perfusión, que es una opción válida, ya lo vamos a ver, y más aún si pensamos que el paciente puede estar haciendo una nueva recurrencia y la posibilidad de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es el estudio fundamental. Y la angiografía cuando hay dudas sobre el diagnóstico, realmente no hay una relación entre la clínica y las imágenes por centellograma o tomografía, y principalmente cuando tenemos que hacer algún procedimiento mecánico desde el punto de vista hemodinámico. Si no, no lo hacemos de rutina, ¿sí? Ya no es el gol estándar, ¿sí?
Fíjense que acá podemos ver, acá, podemos ver cómo se dilata. Ven acá en el eco, el ventrículo derecho. No lo tengo en movimiento, pero para que ustedes se imaginen, el ventrículo derecho se dilata, el septum, este es un eje corto, en la que vemos el ventrículo derecho, que es este, que está dilatado. Acuérdense que siempre el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho, el septum, que está hipertrofiado y que se desplaza hacia el ventrículo izquierdo. Esto genera una disminución del gasto cardíaco de las curvas que les mostré inicialmente, ¿sí? Bueno, como decíamos, el dímero D tiene alta sensibilidad, así que tiene la capacidad de descartar la patología, tiene un alto valor predictivo negativo. Pero no es un método que realmente se use solamente para el diagnóstico de esta entidad. Las troponinas nos sirven como pronóstico principalmente, y ahora vamos a ver un score que es muy conocido y que digamos, realmente se utiliza y que se ha incorporado en las últimas guías en la práctica clínica, que incorpora las troponinas y el ProBNP como marcadores de mal pronóstico en los pacientes. El ProBNP o el NT-proBNP, el NT-proBNP es el que más usamos siempre que esté disponible, no está disponible en todos los centros, pero siempre que esté disponible es muy importante porque refleja justamente lo que decía Alfredo, el deterioro ventricular, en este caso del ventrículo derecho, así que si podemos hacerlo es fundamental. Y para que ustedes sepan un poco por qué le pedimos el dímero D y el punto de corte, que ahí lo tienen, y principalmente que sepan que si el dímero D es positivo no nos va a ayudar demasiado en el diagnóstico. Y más aún si el paciente es añoso, ¿sí? Si es añoso no nos va a ayudar tampoco. Bueno, ya hablamos algo de eco y les voy a mostrar esto en imágenes para que ustedes se den una idea de cuáles son las variables que nosotros tenemos que ver cuando pensamos que el paciente puede tener compromiso del ventrículo derecho. Porque para definir realmente si el grado del tromboembolismo de pulmón es mayor, es decir, si yo tengo un tromboembolismo, lo que antes se llamaba masivo o de alto riesgo actualmente, ¿sí? Yo tengo que saber si el paciente tiene falla del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, para eso le tenemos que pedir al ecocardiografista, o si hacemos eco, mirar realmente ese ventrículo derecho. Algo de lo que yo les mostraba previamente lo vemos acá en gráfico. Fíjense cómo se dilata el ventrículo derecho, cómo la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo está aumentada y es más de 1, cómo desplaza el septum interventricular y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco en el ventrículo izquierdo, dilata la vena cava. También se deteriora lo que conocemos como TAPSE, ¿sí? Que es una forma de valorar, es una forma, no digo que sea la única, es una forma de valorar a través del desplazamiento del anillo tricuspidio, el desplazamiento sistólico, la función del ventrículo derecho y otras variables más que no quiero complicarlos, pero bueno, que nos ayudan en el diagnóstico. Fíjense acá. Podemos valorar la insuficiencia tricuspidia y a partir de la insuficiencia tricuspidia también la sistólica pulmonar del paciente. Recuerden que los pacientes que tienen tromboembolismo de pulmón pueden tener hipertensión pulmonar, pero en ese momento agudo, por el evento agudo. No necesariamente todos los pacientes que tienen tromboembolismo de pulmón van a quedar con hipertensión tromboembólica crónica, pero sí hay un subgrupo de pacientes que pueden desarrollarlos y hay que seguirlos en la evolución. La angiotomografía, ya dijimos, tiene una probabilidad de detección intermedia en el TEP con un valor predictivo negativo alto, ¿sí? Pero hay un porcentaje de órganos que no puede detectar principalmente las lesiones más bajas. Fíjense que lo que vemos son la mayor posibilidad de detección de lesiones más proximales. Es un estudio en realidad que está disponible en la mayoría de los centros y es factible de realizar. El centellograma BQ, la realidad es que también tiene un valor predictivo negativo alto, es decir, que tiene la posibilidad de excluir el tromboembolismo de pulmón y se realiza en casos de, por ejemplo, insuficiencia renal severa o alergia al yodo, en caso de embarazo, y principalmente cuando pensamos en que el paciente que tuvo un TEP evolucionó a una hipertensión tromboembólica crónica. En realidad, para el diagnóstico, para la práctica aguda de un tromboembolismo de pulmón, realizamos angiotomografía y obviamente Doppler, ecocardiograma Doppler y Doppler venoso de miembros inferiores.
porque no se olviden que tenemos que mirar bien si hay un trombo recanalizado, y también mirar bien las ilíacas, porque recuerden que podemos hacer un Doppler de miembros inferiores y no encontrar ningún trombo, y a veces no estamos mirando bien arriba. Tenemos que decir también al especialista que nos haga un buen Doppler. La arteriografía pulmonar ya quedó relegada para algunos casos específicos, ya no somos invasivos en hacer una arteriografía a todos los pacientes con tromboembolismo de pulmón. ¿Sí? Realmente son casos seleccionados, principalmente inestables, en los que yo tengo que hacer o una trombectomía mecánica por vía hemodinámica o administrar trombolíticos de manera directos, ¿sí? Por vía hemodinámica. Si no, sinceramente no se utiliza, salvo que sea un caso que genera mucha discusión y hay una disociación clínica imagenológica. Es decir, la clínica, no solo por la clínica, sino por los estudios complementarios y el eco nos ayudan o nos hace pensar en una probabilidad intermedia alta. La tomografía no nos termina de definir, ve algún defecto, pero no termina de definir, lo mismo que el centello, y por ahí tenemos que terminar haciendo una arteriografía. Este es el algoritmo diagnóstico, no es para que se compliquen, es bastante sencillo, por lo menos para que sepan que nos basamos en probabilidades a partir de lo que contamos, de los scores que tenemos, que podemos utilizar hoy en día en la práctica, y que de acuerdo a eso podemos utilizar el dímero D, no es que no lo vamos a hacer, porque además nos permite descartar. Pero ahora, si yo tengo una probabilidad más alta, tal vez es muy probable que no necesite el dímero D, que no lo mire o que le diga al que está en la guardia que realmente no lo haga. Y sí vaya a hacer estudios que me van a hacer el diagnóstico, como la tomografía de tórax, que si es positivo tengo que tratar el tromboembolismo de pulmón, y si es dudosa tengo que sumar estudios, eco, Doppler venoso de miembros inferiores y, bueno, en casos también seleccionados, centellograma, y considerar en algunos casos, como decíamos, la angiografía pulmonar. Ahora, si descartamos TEP, tenemos que pensar en otra causa que puede estar generando. Bueno, esto es parte de lo mismo, pero cuando uno más repite y más muestra gráficos, más nos queda. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, lo primero que tenemos que pensar es la falla del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces eso nos tiene que hacer pensar de que tenemos que actuar rápidamente. Buscar otras causas, si no es realmente el TEP, y si es TEP tenemos probablemente que dar medicación que no sea solamente, ahora vamos a hablar de tratamiento, que no sea solo anticoagulación, sino tenemos opciones de trombolíticos o de tratamiento por hemodinamia o por cirugía en casos seleccionados. Ya no se hace mucho por cirugía, sino se hace la trombectomía mecánica percutánea. Miren qué importante, como de un tromboembolismo de pulmón y un evento, una enfermedad tromboembólica, podemos pasar a disfunción severa del ventrículo derecho, a TEP, a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y a muerte. O sea, fíjense qué importancia tiene el tromboembolismo de pulmón. No es porque yo esté dando esta charla, sino porque es una entidad compleja y es una entidad que, por más que la tratemos y evoluciona de manera favorable, si hay factores de riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica crónica o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, después les voy a mostrar la diferencia rápida para que ustedes sepan, eso agrava muchísimo el pronóstico de los pacientes y los pacientes van a evolucionar desfavorablemente y por más que le demos anticoagulación, 6 meses, van a seguir con síntomas y vamos a tener que tomar una conducta para ese cuadro, ¿sí? Entonces es muy importante todo esto que yo les remarqué, poder tratar, detectar primero y tratar de forma acorde el momento agudo, porque eso después puede llevar a un cuadro posterior y al cuadro más grave que la hipertensión tromboembólica crónica. Y yo que me dedico, además de la insuficiencia cardíaca, a la hipertensión pulmonar, les puedo decir que no está para nada lindo que el paciente la desarrolle. Esto es parte de lo que estábamos comentando. Si el paciente tiene compromisos con hemodinámico, con shock, con hipotensión severa, tenemos que actuar rápido
no nos va a dar mucho tiempo de interrogar, pero sí hacer los estudios máximos que podamos. Probablemente nos lleguemos a hacer una tomografía, probablemente sospechemos de que tiene un tromboembolismo de pulmón, por ahí con un mismo ecocardiograma Doppler, y lo vamos a reperfundir. Tenemos la posibilidad de incorporar trombolíticos sistémicos, trombolíticos locales, si vamos a hacer un procedimiento por hemodinamia, o trombectomía mecánica. Todo depende del paciente. Si el paciente está muy grave y vemos que o tiene contraindicaciones para trombolíticos, por ahí lo que vamos a hacer es llevarlo a hemodinamia y hacerle trombectomía mecánica, que no es el procedimiento que se hace de rutina, pero se deja a un grupo seleccionado de pacientes muy graves, que por ahí no se les puede administrar trombolíticos, o que incluso se les administró trombolíticos y no mejoraron, ¿sí? Bien, esto es parte de lo mismo. Les dejo acá para que ustedes sepan todas las variables que tenemos que ver, pero que también no solo tenemos que ver el riesgo trombótico, riesgo trombótico, sino el riesgo de sangrado. Son las dos cosas que tenemos que poner en una balanza. Cuánto riesgo trombótico tiene el paciente y cuánto riesgo de sangrado. Y esto lo vemos también en un infarto, ¿sí? Y lo vemos también en otras patologías. Y es muy importante porque si el paciente tiene un riesgo de sangrado, hay scores de sangrados, ustedes ya esto lo saben. Si el sangrado es muy alto, yo tengo que tener mucho cuidado, por más que el paciente esté descompensado, en la estrategia que voy a hacer. Y más aún lo que les mostró el doctor Mercado, si hay contraindicaciones de trombolíticos. Por más que el paciente esté descompensado, yo no le voy a indicar un trombolítico. ¿Sí? Eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Este es el famoso score de PESI, que no quiero que se lo aprendan de memoria, para nada, pero para que lo tengan en cuenta, porque es lo último que tenemos de los scores pronósticos de pacientes que ya tienen TEP, y que tienen, fíjense, Alfredo habló de la curva ROC. Cuando hay una curva ROC alta es que tiene un modelo de predicción importante, ¿sí? Para detectar principalmente pacientes de bajo e intermedio riesgo, pero son diferentes variables, algunas las nombramos ya, que sin duda, obviamente, que si el paciente está más descompensado, como ven acá, le vamos a poner muchos más puntos si tiene una presión sistólica de menos de 100, o una frecuencia cardíaca más de 110, o una frecuencia respiratoria más de 30. ¿Eso que nos habla? De insuficiencia respiratoria, de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Derecha, del paciente descompensado. Entonces, bueno, todo esto es muy importante porque nos va a permitir estratificar el riesgo del paciente. Ahora estamos hablando de un TEP y del riesgo del TEP. Antes estábamos hablando de la probabilidad de desarrollar TEP. Aclaro para que diferencien las dos cosas. Acá el paciente ya tiene TEP. Entonces tengo 4 o 5 clases para definir si el riesgo es muy bajo, bajo, intermedio, alto o muy alto. Fíjense que muy alto casi tienen una mortalidad que llega al 25 o más %. Y después tenemos, como todo, nosotros nos encanta simplificar, tenemos para la práctica diaria un score de PESI simplificado, que lo tienen acá al lado, que incorpora los puntos más importantes y que si es más de un punto, el riesgo de mortalidad es mucho más alto. Esto es para que vean el riesgo intermedio, porque un poco nos vamos a guiar también y les voy a mostrar qué pasa con el tratamiento de este gris del grupo de pacientes que a veces nos cuesta definir si le vamos a dar o no trombolíticos. A ver, cuando el riesgo es bajo, creo que nadie de todos los que están acá ustedes tiene duda de que al paciente hay que anticoagularlo, salvo que tenga contraindicación. ¿Sí? ¿Estamos claros? Si el riesgo es alto, nadie va a tener dudas que le tenemos que dar trombolíticos o trombectomía mecánica, pero principalmente trombolíticos, salvo que esté contraindicado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el riesgo intermedio? Y ahí tenemos que pensar en equipo y trabajar en conjunto y definirlo junto con el hemodinamista, con el cardiólogo, con el emergentólogo, con el hematólogo, etcétera, etcétera. Y para que ustedes sepan, esto sería el riesgo intermedio, ¿sí? Todas estas características que lo vamos a ver un poquito mejor, con un PESI más de 86, un poquito mejor en este gráfico. Este gráfico es el que mostró las últimas guías del 2019 de TEP, de europeas, y fíjense que todo esto está valorado de acuerdo a si el paciente tiene shock o hipotensión, si el paciente tiene un riesgo de PESI simplificado más de 1 o el grupo 3 a 5, ¿se acuerdan que son los más graves?
si hay falla de ventrículo derecho y si hay biomarcadores positivos, principalmente troponina, ¿sí? Y proBNP. Ahora, el rojo es todo. El rojo tiene todo, ¿está bien? El verde no tiene nada, ¿sí? Semáforo de hipertensión pulmonar, sí, fácil. Bueno, y el intermedio es el que nos cuesta bien definir. Y acá nos ayudaron un poquito a hacerlo intermedio alto, intermedio bajo. Entonces, a ver, ¿se acerca más al rojo o se acerca más al verde? Bueno, cuando es intermedio alto, no hay shock ni hipotensión, porque si no sería alto. Sí hay un score de PESI más alto, porque tienen otras variables. Y tienen signos de falla de ventrículo derecho y biomarcadores positivos. Ese grupo es el que se ha estudiado, se han realizado un montón de estudios, la idea no es mostrarlo porque, digamos, me van a odiar, pero sí se ha estudiado mucho la incorporación de la trombolisis en ese grupo específico, hubo algunos que otros beneficios, y hoy en día, si bien las guías no nos ponen como clase 1 la trombolisis en ese grupo, uno debería incorporarla o debería también charlarlo según el paciente en particular. No así en el grupo de intermedio bajo, que no tiene shock, que tiene un PESI un poquito más alto, como ven ahí, pero que tiene uno de los dos, es decir, por ahí tiene una troponina un poquito elevada, pero no tiene falla derecha, entonces no es lo mismo que el otro grupo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y esto tiene que ver con si yo lo voy a... Son cosas obvias, pero son importantes. Fíjense que si está en el grupo alto, obviamente que lo tengo que internar y le tengo que hacer el tratamiento que ya charlamos. Si está en el intermedio también, lo tengo que internar y charlaremos si lo dejamos anticoagulado o lo trombolizamos. Y en el bajo riesgo lo podemos dejar anticoagulado y tenemos la posibilidad, siempre y cuando tengamos un lugar acorde, con un grupo acorde, con un paciente acorde también que tenga una buena adherencia, de hacerle medicación, anticoagulación, control con hematología y una alta precoz, ¿sí? Para reducir las complicaciones. Y esto, gracias a Dios, no es al revés, porque fíjense que si el rojo sería lo que es el verde, estaríamos mal. No es lo más frecuente, pero sí cada vez vemos más pacientes graves. Y fíjense la mortalidad que tienen los pacientes que están en alto riesgo. Esto es para que ustedes vean de la clasificación de PESI cómo se salieron los distintos riesgos. Esto parece tremendo, pero es algo muy sencillo y es parte de lo que estuvimos diciendo, es para que un poco lo recuerden y para que tengan idea de cómo manejarnos en el algoritmo terapéutico. Cuando hay bajo riesgo, la mortalidad es menos del 3% y lo vamos a anticoagular. Cuando el riesgo es alto, vamos a tener que ver si hay o no contraindicaciones de trombolíticos, y podemos hacer trombolíticos y si no, trombectomía. Hemodinámica o quirúrgica. Hoy en día se prefiere, como ya les dije, la hemodinámica, y la quirúrgica se deja en casos, digamos, seleccionados. El riesgo intermedio, del cual ya estuvimos hablando, y acá tienen todas las características, que no vamos a nombrar una por una porque si no, digamos, es un lío, pero sí sepan que tienen o una u otra, o disfunción de ventrículo derecho o troponina, pero no tienen shock. En algunos casos, principalmente cuando es intermedio alto, se puede realizar trombectomía siempre y cuando no haya contraindicación y el riesgo de sangrado, que es otra cosa que yo les dije que es importante, no es alto. Esto es parte de lo mismo, y el filtro de vena cava lo vamos a colocar cuando el paciente tiene contraindicación para anticoagulación, ¿sí? Y más aún tratando a los pacientes que tienen alta probabilidad de tener un tromboembolismo posterior, ¿sí? Si es un paciente que tiene un tromboembolismo y que fue una causa bien localizada, que yo sé que fue por una inmovilización prolongada, pero que no tiene un SAF, por ejemplo, es probable que se anticoagule y que el riesgo de tromboembolismo o de evento tromboembólico sea mucho más bajo, igual hay que seguir al paciente igual. Y está el otro paciente que puede llegar a tener factores de riesgo para recurrencia, la cual uno tiene que ser más cuidadoso y puede ser que requiera un filtro de vena cava, que siga con anticoagulación y que incluso la anticoagulación sea más prolongada. Bien, hablando de tratamiento, acá les dejo, según las últimas guías, la selección de tratamiento, la anticoagulación. En realidad, acá ponen heparina no fraccionada. En realidad lo que se prefiere y dentro de la práctica es la heparina de bajo peso,
porque es mucho más fácil de manejar. La heparina no fraccionada se deja para los pacientes que están descompensados inicialmente, para poder luego rotarla a la heparina de bajo peso. Se deja para pacientes obesos, en las que con el tratamiento de bajo peso, por ahí no lo voy a poder titular acorde, o los que tienen insuficiencia renal. El tratamiento con trombolíticos hoy en día es una indicación 1B. Acá tienen todos los trombolíticos. El que más se usa es el RTPA, y esta es la dosis. Se usa en 2 horas, o podemos hacer una administración mucho más rápida, de 0,6 miligramos kilo en 15 minutos. La streptokinasa y la uroquinasa se usan menos. La streptokinasa principalmente en lugares donde no hay acceso al RTPA se sigue usando, y ante la necesidad de hacer trombolíticos, el que tengamos. Y siempre esta diapositiva yo la puse principalmente para que vean que no solo hay que reperfundir, todo esto ya saben, de hospitalizar, de dar la alta. A veces los gráficos muestran muchas cosas similares, pero fíjense que nosotros no solo tenemos que reperfundir, sino también que tenemos que manejarlo hemodinámicamente al paciente. No nos preocupemos solamente por reperfundir. Es probable que la reperfusión, el trombolítico, mejore la evolución del paciente, pero también hay que tratar la falla del ventrículo derecho. Y es probable que hasta la reperfusión le tengamos que poner inotrópicos, como habló Alfredo. Principalmente para el manejo de la falla derecha, lo que preferimos es la dobutamina milrinona, ¿sí? Milrinona sin bolo, porque va a hipotensar más al paciente, y cuando hipotensamos más el ventrículo derecho y le baja más la precarga y la poscarga, y es peor. Así que eso también es algo importante. Bueno, ya vamos a ir terminando. De la anticoagulación surgieron muchos, principalmente preguntas. No es muy complejo el manejo, todos ustedes lo saben hacer. Es decir, nosotros iniciamos heparina de bajo peso. Inicialmente, en las primeras 48 horas ya iniciamos, si el paciente está estable, anticoagulación bioral. Hoy en día, en tromboembolismo de pulmón, se hicieron estudios comparativos de nuevos anticoagulantes con los antagonistas de vitamina K, y vimos que los nuevos anticoagulantes no mostraron inferioridad y que hoy en día son la primera línea, ¿sí? Estoy hablando de apixaban, rivaroxaban, dabigatran, pero también se puede usar los antagonistas de vitamina K que todos ustedes conocen. La pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo yo tengo que dejar anticoagulado al paciente? Porque sabemos que por lo menos tienen que ser 3 a 6 meses, mínimo 6 meses. Ahora, si el paciente está estable, no tuvo riesgo, o sea, no tiene un riesgo elevado de tener un evento tromboembólico posterior y tiene una causa que realmente es conocida, ¿podríamos suspenderle la anticoagulación? Bueno, hay guías que dicen que sí, y las europeas dicen que uno debería dejarle todavía la anticoagulación. Esto yo creo que lo tenemos que charlar en equipo y ver los riesgos y beneficios según el sangrado del paciente y según los riesgos de desarrollar eventos tromboembólicos. Ahora, si los episodios son recurrentes o hay un factor de riesgo que sigue persistiendo en el paciente, y un ejemplo claro es el paciente lúpico que tiene SAF, no vamos a suspenderle nunca la anticoagulación y se lo vamos a dejar. Bueno, y lo de filtro de vena cava ya lo hemos hablado, principalmente cuando hay contraindicación para anticoagulación o cuando hay recurrencia, principalmente cuando yo le dejo una dosis adecuada, está con un RIN adecuado, o si tiene nuevas drogas, no sé que digamos está tomando la medicación y sigue haciendo eventos. Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo tengan, no vamos a hablar de esto, ya saben las dosis. Esto más o menos lo estuvimos hablando, que hoy preferimos los nuevos anticoagulantes orales, que son los que nombramos y que tienen distintos métodos de acción, ¿sí? Que también lo saben, ¿sí? Los licumarínicos, los antagonistas del TENACA, el rivaroxaban y la apixaban, que actúan sobre el 10A y sobre el inhibidor de la trombina, ¿sí? Nosotros hoy en día preferimos, por el método de acción, por los efectos adversos, el rivaroxaban y la apixaban. El rivaroxaban se da una vez al día, el apixaban se da 2 veces al día, y fíjense rápidamente que en los estudios de nuevos anticoagulantes realmente hay evidencia
con algo de mayor sangrado, pero no tan importante con respecto a los pacientes que no recibieron NOAC, y por eso hoy en día son las drogas, siempre y cuando se puedan administrar, porque son drogas más caras que la cenocumarol o que la warfarina, siempre que se puedan administrar serían las ideales, y si no, obviamente si el paciente está en un rango adecuado de anticoagulación y recibe cenocumarol, bueno, perfecto, continuamos y lo vemos con hematología. Con respecto al riesgo intermedio y trombolíticos, algo ya estuvimos hablando, hay evidencia, hay distintos estudios, fíjense en este estudio que valora los trombolíticos, cómo mejoran las variables hemodinámicas y el diámetro principalmente del ventrículo derecho con RTPA, que hoy en día es el que más se utiliza. Estos son distintos estudios que los comparan para que ustedes vean que realmente hay beneficio, pero no reducción de mortalidad, ¿sí? Hay un estudio relativamente reciente, bueno, no tan reciente, pero es uno de los más que más trajo a colación, que es el estudio Peito, que comparó tenecteplase con heparina, y lo que vio este estudio en 1000 pacientes randomizados es que el punto primario se redujo, pero el punto primario a partir de descompensación hemodinámica, o sea, mejoró la descompensación hemodinámica, pero no la mortalidad. Y esto se vio con un aumento de sangrados mayores y con mejoría en pacientes más jóvenes y de sexo, sí, no, en pacientes tal vez mujeres y con menos peso y más jóvenes, ¿sí? Que son los que tienen menos riesgo de sangrado, ¿sí? Claramente. Bueno, por último, esto es más del hemodinamista, pero son estos todos los métodos que se pueden realizar en un TEP de riesgo alto o intermedio alto, cuando no se pueden hacer trombolíticos. Y por último, porque no voy a dejar de hablarles un poquito de enfermedad tromboembólica crónica, que es el síndrome post-TEP, para terminar. Tenemos diferentes estudios, se estima que casi el 5% de los pacientes pueden persistir con esta enfermedad tromboembólica crónica. Les quiero aclarar que la enfermedad tromboembólica crónica no significa hipertensión tromboembólica crónica. La enfermedad tromboembólica crónica es un cuadro en la que el paciente puede tener síntomas, pero no tiene hipertensión pulmonar en reposo. Y en realidad lo que tiene son defectos que persisten en el centellograma a pesar de estar anticoagulado por lo menos por 3 meses. Esto es bastante gráfico. Fíjense que de la embolia de pulmón podemos tener un montón de variedades. Podemos tener un grupo de pacientes que tienen trombosis persistente, por eso hay que seguirlos. Un grupo de pacientes que tienen síntomas persistentes, ¿sí? Un grupo de pacientes que desarrollan la enfermedad tromboembólica crónica, en la que hay disfunción vascular pulmonar pero sin hipertensión pulmonar, y un grupo más chiquito que desarrolla hipertensión tromboembólica crónica pero que habla de una gravedad mucho mayor y que si no lo detectamos el paciente tiene una altísima mortalidad. Para terminar, es una entidad compleja, heterogénea, con una elevada morbimortalidad que debe detectarse precozmente y tratarse precozmente. Es fundamental analizar esto con un equipo multidisciplinario, realizar un esquema terapéutico adecuado de acuerdo al riesgo del paciente, al riesgo bajo, intermedio y alto. Sin duda utilizar los scores para predecir la probabilidad de tromboembolismo de pulmón en el desarrollo de la entidad a fin de detectarla rápidamente y estratificarla. No olvidarse de la disfunción del ventrículo derecho que estos pacientes desarrollan, aprender a manejar cuando hay descompensación hemodinámica rápidamente esta falla derecha y rápidamente reperfusión con trombolíticos si el riesgo es alto. Si el riesgo es bajo, anticoagulación, y en el riesgo intermedio lo vemos en equipo. Si es intermedio alto, vamos a hacer trombolíticos. Intermedio bajo, podemos hacer anticoagulación. Y siempre valorarlos en equipo y ver el seguimiento posterior del paciente. Es decir, este paciente no se ve y se anticoagula y listo. Se sigue por toda la evolución del síndrome post-embolia de pulmón que puede desarrollar. Muchas gracias.